Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas muy queridos, tradicionalmente, más o menos desde el siglo VII u VIII, la liturgia de la Iglesia nos regala en el segundo domingo de Cuaresma el Evangelio de la Transfiguración del Señor en sus distintas versiones, ya sea de Mateo, Marcos o Lucas. Con este texto que acabamos de escuchar, se quiere que descubramos quién es Jesús, quién es el crucificado, quién es aquel por quien estamos recorriendo este camino penitencial de ayuno y oración. Al leer el texto claramente nos damos cuenta que es un escrito teológico, catequético, y que utiliza muchas imágenes tomadas del Antiguo Testamento. Debemos tener en cuenta, para comprenderlo bien, que el crucificado, el signo de la cruz, en el mundo judeo-pagano de los primeros siglos de nuestra historia, de nuestra Iglesia, era un escándalo. Que un preso, que un derrotado fuese el Mesías, era impensado, era una locura. De hecho, la cruz que a veces llevamos en nuestro pecho, o el signo de la cruz que nos trazamos sobre nuestro cuerpo, solo a partir del siglo IV con Constantino comenzó a ser usada como signo del cristianismo. Se hacía necesario, por lo tanto, para las primeras comunidades cristianas, un texto, una catequesis, para hacerles ver quién era ese que tanto escándalo causaba. Y es por ello que en este texto encontramos esa frase que sale de la nube de Dios Padre que dice: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Tratemos de aplicarlo a nuestra vida. Normalmente, frente a las situaciones difíciles de la vida, que probablemente a todos nos toca vivir momentos duros, momentos complejos, se nos presentan 2 opciones. Una, o estos momentos difíciles cambian, o cambiamos nosotros en el modo como miramos esas situaciones de la vida. El relato de la transfiguración del Señor, si lo leemos detalladamente, no se trata tanto de que Cristo cambia de rostro,
sino de los discípulos que cambiaron su modo de ver al Señor, de tal manera que fueron capaces de descubrir en el crucificado, al Mesías glorioso. Así también nosotros podemos aprender a cambiar nuestra manera de mirar las posibles cruces de la vida que ésta nos pueda presentar. De tal manera que más allá si estos dolores, estas cruces, más allá de si son justas o injustas, podamos vivirlas como un paso de Dios doloroso, misterioso, pero que lleva a la gloria. No a una gloria humana, sino a una gloria divina, a la gloria de Dios. La primera acción del texto es que para aprender a cambiar nuestra mirada sobre los acontecimientos de la vida, es necesario subir a la montaña. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y se los llevó a la montaña. En la Sagrada Escritura la montaña simboliza el lugar donde Dios habla. En otras palabras, podemos decir que para ver a Dios en las cruces de nuestra existencia, se requiere dejar la llanura, es decir, alejarse de la mundanidad, tomar distancia de todo aquel mundo de anhelos materiales, de comentarios, a veces mediocres, que en vez de ampliar los horizontes, lo empequeñecen, producto de esas ambiciones, de envidias o rencores. La mediocridad, queridos hermanos y hermanas, no tiene cabida en el cristianismo. Quien desee ver a Jesús y comprender que en su cruz y en nuestras cruces está la gloria, no puede ser mundano, ni mucho menos mediocre. Ser mujer, ser hombre, ser hijo o hija, ser mamá, ser papá, ser trabajador, ser estudiante, ser religioso o religiosa, ser diácono, ser sacerdote, ser obispo, en fin, ser cristiano requiere el esfuerzo constante por destacar, no por brillantez, ni por el dinero, ni la locuacidad, sino que destacar por la humildad, el servicio y el amor. Solo el que ama y sirve radicalmente al modo de Jesucristo comprende y vive la perfección cristiana. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, agrega el evangelista. Pedro, humanamente, quiso quedarse allí, en lo alto, contemplando la gloria de Dios y hacer 3 tiendas, pero no sabía lo que estaba diciendo. Hermanos y hermanas, ante lo asombroso del rostro glorioso de Dios, los discípulos probablemente sintieron miedo, mucho miedo. De hecho, el Evangelio de San Marcos, cuando nos relata la transfiguración, también nos dice que no sabían lo que decían porque estaban atemorizados. Quien ha logrado separarse de la mundanidad, de su mediocridad, y logra vivir en la humildad del amor de Dios, a ese Dios le muestra su rostro. Rostro asombroso, ante el cual existe la posibilidad normal de tener miedo y paralizarse.
Un miedo que puede surgir del egoísmo, de querer acapararlo, adueñarse de Dios por temor a quienes se lo quieran quitar, o un miedo que puede surgir de la parálisis de encontrarlo demasiado para uno. Dios es mucho para mí, y quedar paralizado. El resultado en ambos casos es el mismo: detenerse, estancarse y no querer seguir avanzando en la vida de fe. En el camino de la fe no hay nada que temer y nada que acaparar. Por el contrario, quien desee ser discípulo de Jesús debe vivir despojado y confiado en que solo en Dios está su fortaleza. El Señor es mi luz y mi salvación. Así decíamos. Finalmente sabemos que Jesús y sus discípulos bajaron de la montaña. Ciertamente no se quedaron allí. Quien ha logrado cambiar su vida y quien ha logrado cambiar la manera de ver la vida, no se queda en las alturas, sino que vuelve a la llanura para vivir su fe. Pero esta vez no vuelve a la llanura de la mundanidad o de la mediocridad, sino que a la llanura de lo cotidiano, allí donde está su familia, su trabajo, sus amigos, sus alegrías y sus preocupaciones de cada día. ¿Cuánto se nos critica, especialmente a muchos cristianos, de vivir por las nubes o al margen del acontecer social? La tentación de quedarse en las alturas, en el asombro de la contemplación de Dios, de su gloria, en el rico mundo interior entre Dios y yo, es muy grande, fácil y atrayente. Pero la fe no es intimista. La fe cristiana no se vive de ese modo. Jesús lo sabía y rápidamente llevó a sus discípulos de regreso a la llanura de la vida, a la llanura de la vida diaria, donde estaban los demás. Esa llanura llena de belleza y también de fealdad. Esa llanura humana donde el hombre es capaz de amar al punto de engendrar vida y también al punto de odiarla hasta quitársela al otro. Jesús volvió con sus discípulos a la llanura de lo cotidiano, donde hay paz y también donde hay guerras. Allí volvió, pero volvió allí no para sentirse por sobre los demás, ni mejores que ellos, ni para dar cátedras de moral, de cómo se debe vivir la fe, sino que simplemente para caminar junto a ellos, amándolos y sirviéndolos con todo el corazón. Los evangelistas, entre ellos Lucas en el texto de hoy, sabían muy bien que para ser cristiano se requería cambiar el modo de ver a Dios y el modo de ver la vida. Para ello, sin temor, guiados por Jesús, debemos subir la montaña, dejando toda mundanidad y mediocridad, para luego volver humildes a la llanura de lo cotidiano para servir, renovados en el amor. Amén.